A mí me tocó explicar el desarrollo de los alimentos transgénicos. Son aquellos a los que se les ha añadido genes de otro alimento para modificar sus propiedades, lógicamente propiedades que mejoran el producto. Para eso es necesario manipular el ADN de las moléculas del alimento por la manipulación de los genes. Es por eso por los que se les llama transgénicos. Se desarrollan y se comercializan porque se percibe una ventaja para el producto o consumidor de estos alimentos. Esto pretende traducirse en un producto con un precio más bajo, un mayor beneficio en términos de durabilidad o valor nutricional, o ambos. Inicialmente los productos de semillas quieren que sus productos fueran mejorados para los agricultores y se concentraron en crear innovaciones que benefician directamente a los agricultores y en general a la industria alimentaria. Uno de los objetivos para el desarrollo de plantas basadas en organismos transgénicos es mejorar la protección de los cultivos, dirigido principalmente a un mayor nivel de protección de cultivos mediante la introducción de resistencia contra enfermedades de las plantas causadas por insectos o virus, o mediante una mayor tolerancia a los herbicidas. Lo primero que deben hacer en el laboratorio para crear una planta transgénica es sembrar in vitro la especie que se quiere mejorar. En el caso de los cítricos, los integrantes del laboratorio colocan dos semillas en un tubo con los nutrientes necesarios para que la planta germine. Después de 2 semanas en la oscuridad, las semillas que germinan se colocan en un entorno con luz para que continúen su crecimiento. Una vez que las plantas alcanzan un tamaño cercano a los 8 centímetros, servirán para comenzar el proceso de modificación genética. Los científicos cortan segmentos de entre 1 y 2 centímetros de las ramas de estas plantas. Estos segmentos se colocan en un líquido que contiene diversas sales y se exponen por 15 minutos de la bacteria Agrobacterium tumefaciens. Después, los tallos se colocan en una toalla estéril para retirar el exceso de líquido y se acomodan de manera horizontal en un medio de cultivo por 3 días. Los tallos se transfieren a un medio con antibióticos que impide el crecimiento de cualquier bacteria, excepto de Agrobacterium. En este paso se espera que Agrobacterium tumefaciens penetre las células de la planta a través de las heridas que se le hicieron con el corte e introduzca el nuevo ADN. Los tallos se dejan en la oscuridad por 2 semanas y luego se exponen a la luz para propiciar su crecimiento. Los investigadores deben analizar las plantas que crecen después de este proceso, pues, en promedio, solo una de cada 100 plantas habrá incorporado a su genoma el gen deseado y será una planta modificada genéticamente. Esta planta modificada se cultiva y se analiza para saber si adquirió resistencia a la plaga o la característica deseada. Otro método para obtener las plantas transgénicas es la biobalística. Este método utiliza esferas microscópicas de oro y tungsteno para introducir ADN en el embrión de una planta. El cañón de ADN bombardea los embriones con el metal y los disparos introducen el ADN a las células vegetales. Algunos de los embriones bombardeados incorporan el nuevo ADN a su genoma. Por cada 100 embriones bombardeados, entre 3 y 6 se convierten en plantas modificadas. La aplicación sobre los alimentos transgénicos. La mayor parte se utiliza para hacer ingredientes para otros alimentos tales como jarabe de maíz, utilizado como edulcorante en muchos alimentos y bebidas. Almidón de maíz utilizado en sopas y salsas, aceites de soya, maíz y canola usados en productos para refrigerios, pan, aderezos para ensalada y mayonesa.
Las aplicaciones de los organismos genéticamente modificados son muy variadas. Se pueden destacar las siguientes: en investigaciones para el estudio de la expresión de genes y la creación de genotecas; en medicina para la obtención de fármacos o proteínas cuya síntesis es difícil conseguir in vitro. Aspectos positivos de los alimentos transgénicos. Algunos de los aspectos positivos pueden ser alimentos con mejores y más cantidad de nutrientes. Con esto nos referimos a que los alimentos pueden modificarse genéticamente para que desarrollen vitaminas y minerales que no contienen estos alimentos propiamente, pero que ayudan mucho a la humanidad. Por ejemplo, la vitamina C, que es fundamental, pues no solamente agregarla en cítricos, sino en otras frutas, para que así poderla tener todos en todas las regiones. Mejor sabor en los productos creados. De esta forma también se pueden hacer cambios en la genética de los alimentos para que crezcan, para que tengan un mayor sabor o alguna que permanezcan con frescura más tiempo, o algunas otras características que nos den una mejor experiencia a la hora de probar estos alimentos. Mejor adaptación a las plantas a condiciones de vida más deplorables. De esta forma se puede cambiar genéticamente los alimentos para que las plantas, por ejemplo tropicales, puedan subsistir en regiones desérticas y así aprovechar una mayor cantidad de espacio que no se utiliza ahora porque pues son zonas infértiles. Aumento de la producción de los alimentos con un sustancial de ahorro y de recursos. De esta forma, pues las plantas o las matas de alimentos o incluso de animales se pueden mejorar para que tengan más frutos, tengan más vegetales, tengan más crías, y entonces de esta forma pues tener más producto y también tener un sustancial de ahorro más corto o tener algunos ahorros. Aceleración en el crecimiento de las plantas y animales. De esta forma, pues genéticamente aspectos fisiológicos o aspectos que afectan a las plantas y animales en su crecimiento, pues se pueden cambiar esos genes y transformar para que pues estos crezcan de una manera acelerada. Y por ejemplo, pues una lechuga que en los mejores tiempos pues crece en 60-90 días, pues ahora se pueda desarrollar en 15 o 20. Mejores características de los alimentos producidos a la hora de cocinarse. De esta forma, pues por ejemplo, tomando un ejemplo de una manzana y una papa que a la hora de cortarse comienzan a oxidarse, entonces pues se pueden quitar estas instrucciones de la genética de estos alimentos, y con de esta forma también que pues no pierdan esas propiedades tan importantes a la hora de cocinarse. Capacidades de los alimentos por utilizarse como medicamentos, vacunas para la prevención y tratamiento de enfermedades. De esta forma, pues también lo que se puede hacer es que podemos implementar bastantes nutrientes, bastantes proteínas, bastantes cosas que se necesitan para prevenir enfermedades como anemia, leucemia, o sea, muchas enfermedades que se provocan por la mala alimentación, y de esta forma pues implementarlas ya como tratamiento de algunas enfermedades. Aspectos negativos de los alimentos transgénicos. Efectos en la salud. Estos alimentos contienen nuevas toxinas y alérgenos con impacto negativo en el organismo, por lo que podrían ocasionar la aparición de alergias. Algunas de las bacterias podrían volverse inmunes a ciertos medicamentos. Está comprobado que al consumirlos se reduce la capacidad de fertilidad. Pérdida de biodiversidad. Los productos transgénicos implican el aumento en el uso de productos tóxicos en la agricultura. El cultivo de este tipo de plantas trae consigo el riesgo de que las plantas genéticamente modificadas sean más exitosas que las variables originales. Impacto negativo en la economía. Las semillas de maíz transgénico son comercializadas por empresas transnacionales, las cuales no respetan los acuerdos de importación en nuestro país. Además de que muchas empresas podrían acabar apoderándose del mercado de las semillas de todo el mundo.
Estos productos suelen ser más económicos y atractivos, por lo que están acabando con la producción de los agricultores que siembran y cosechan productos naturales y además que no pueden bajarles el precio. Conclusión. Los alimentos transgénicos son más económicos en su producción, pero su efecto en la salud es mortal. Los alimentos transgénicos deben ser etiquetados por nuestro bien. Consumimos una gran cantidad de alimentos transgénicos a diario, sin darnos cuenta, y las desventajas de consumir alimentos transgénicos es el incremento de sustancias tóxicas en el ambiente, pérdida de la diversidad, contaminación del suelo, resistencia de los insectos y hierbas indeseadas, entre medicamentos desarrollados para su contaminación. Los transgénicos son productos o alimentos modificados genéticamente. Una de las razones que se esgrimen para este tipo de modificaciones es la necesidad de alimentar a toda la población mundial, que aumentará en un futuro, y al mismo tiempo evitar las plagas que afecten a los cultivos futuros.